Empezar a resolver ejercicios de estadística unidimensional, de una dimensión, sí. Solo hay 3 tipos de ejercicios de estadística unidimensional, que son los que vamos a ver. Entonces, en este caso, el primer ejercicio nos pregunta, se ha preguntado a 9 personas cuántos hermanos tienen. Las respuestas están recogidas en la siguiente tabla, ¿sí? Cuatro personas han dicho que tienen 4 hermanos. Como lo que se preguntan son los hermanos, la X sub I hace referencia al número de hermanos. 3 personas han respondido que tienen 5 hermanos y 2 personas de las encuestadas han respondido que tienen 6 hermanos. Bien, el primer apartado comenta que completemos la tabla y sumemos aquellas columnas donde hay otro cuadrito en blanco. Entonces empezamos por la primera. Entonces, si realizamos la suma de todos estos números, 4 más 3 más 2 serían 9. Bien, en la siguiente columna, que se llama N sub I mayúscula, lo que hace referencia es a acumular estas frecuencias, ¿vale? ¿Cuánto de frecuente fue la respuesta de tener 4 hermanos? 4. Copiaríamos 4. La N sub I mayúscula, como dije, es la acumulada de esta. Entonces, el primero se copia, el segundo es 4 más 3 y el resultado lo ponemos aquí, que sería 7. 7 más acumulando el 2, 9. Y siempre este número debe de coincidir con este, ¿bien? A este número de sumar las N sub I minúsculas se le llama N mayúscula, ¿sí? O número total de datos. Tiene que coincidir con este número. Bien, este debe de coincidir con este y este a su vez debe de coincidir con este. Para realizar la cuarta columna nos pone en la parte superior de dicha columna la operación que tenemos que realizar. Tenemos que multiplicar la columna X sub I por N sub I minúscula. Entonces en este caso sería 4 por 4, 16. 5 por 3, 15. 6 por 9, perdonad, 6 por 2 serían 12, ¿sí? Y ahora en la casilla final, esta es indicativa de que tengo que hacer la suma. La suma de 16, 15 y 12 serían 43, ¿sí? 43. Bien, para realizar esta columna observamos que hay un nuevo símbolo, que es X barrita, ¿sí? Esa X barrita significa la media aritmética o muestral, ¿sí? Entonces, en este caso deberemos de hacer primero este cálculo para continuar con el cálculo de esta columna. Bien, la media se calcula como la suma de la columna X sub I por N sub I minúscula dividido entre N. Bueno, este N es el mismo que este N mayúscula, con lo cual, para que todo signifique lo mismo, ya lo voy a cambiar, le llamo N minúscula. Bien, la suma de los X sub I por N sub I minúscula es este dato. Entonces, la media será 43, en este caso 43 novenos. Bien, entonces vendríamos aquí y pondríamos 43 novenos. Muy bien, una vez que hemos calculado la media, realizando estos cálculos, lo que significa es abro paréntesis, ¿sí? Abro paréntesis. La X sub I es 4. Tengo que a ese valor de 4 restarle la media anterior, que es 43 novenos. A toda esta resta la tengo que elevar al cuadrado, ¿sí? Y luego a toda ese elevado al cuadrado, a toda esa resta elevada al cuadrado, le tengo que multiplicar
Bueno, le podemos poner esto. Le tengo que multiplicar el valor de la n sub i, que es 4. Bien. Realizando todo este cálculo, eso da 196,81. Bien, vale. Lo mismo para aquí. Tendremos que hacer 5 menos la media 43 novenos, toda esa resta elevada al cuadrado y multiplicada por 3. Si realizamos ese cálculo nos tienen que dar 4/27. Y realizando 6 menos 43 novenos, todo ello elevado al cuadrado, todo ello multiplicado por 2, eso tiene que dar 242,81. Bien, la casilla final lo que siempre indica es que realicemos la suma de toda esta columna y todo eso en fracción irreducible da 50 novenos. Bien, vale, una vez que tenemos todas las columnas completas, pasamos a realizar, respondemos a los demás apartados. Bueno, la primera pregunta que nos dicen, completa la tabla, ya lo hicimos y sumamos aquellas columnas. Bien, completa población, ¿sí? La población es a quién se le realiza la pregunta. Estamos preguntando cuántos hermanos se tienen. ¿A quién se le preguntan? A personas. La muestra es la subcolección de individuos a los cuales se le ha realizado la pregunta o consulta. En este caso la muestra fueron 9 personas. Y el tamaño de la muestra siempre coincide con este valor, 9. ¿Sí? Es el número de individuos al cual se le realiza la consulta o pregunta. La variable estadística, solo hay dos tipos. Variable estadística discreta y variable estadística continua. Entonces, si la respuesta que pueden dar a la pregunta es un número decimal, es una variable continua, estadística continua. Y si es un número entero, la variable estadística se dice discreta. Entonces, si a mí me preguntan cuántos hermanos tengo, yo respondo siempre con un número entero, 0, 1, 2, no puedo decir que tengo 2 hermanos y medio. Nunca voy a responder con un número decimal. Por tanto, esta variable estadística es una variable estadística discreta, porque el número, la respuesta que me dan, siempre va a ser un número entero. Un número natural o entero, vamos, no es decimal, ¿vale? O sea, un número no decimal, vamos a ponerlo así. No decimal. Vale, la media ya está cubierta y la moda nos dice es el x sub i de mayor n sub i minúscula. Entonces me voy al n sub i mayúscula e indico el mayor. El mayor eres tú, pues el x sub i del cual provienes. En este caso, por tanto, la respuesta que está de moda, la que más ha sido respondida, fue 4 hermanos. ¿Sí? Para calcular la mediana hay dos pasos. Primero, n dividido entre 2. n en nuestro caso es 9. 9 medios sería 4,5. 9 dividido entre 2 igual a 4,5. Muy bien. Hay otro segundo paso para identificar la mediana y me dice, o estoy en este caso o estoy en este. Entonces, ¿hay algún n sub i mayúscula? Vamos a empezar siempre por el del igual. ¿Hay algún n sub i mayúscula igual a este 4,5? Si no hay ninguno igual a 4,5, tiene que haber algún n sub i mayor que 4,5. Entonces, vamos a ver las n sub i mayúscula. ¿Hay alguno igual que 4,5? No. Por tanto, me tengo que preguntar, ¿eres mayor que 4,5? No. ¿Eres mayor que 4,5? Sí. Pues tú eres la mediana, el x sub i cuya n sub i es mayor que n medios. La mediana es el primer x sub i cuya n sub i mayúscula es mayor que n medios. Por tanto, en este caso es el número 5. Muy bien. El siguiente apartado que vamos a responder, pues en este ejercicio ya no hay más apartados. Bien. Vamos a pasar al segundo tipo de ejercicio.
¿vale? Nos consulta, bueno, el ejercicio consta con el siguiente enunciado. Se ha preguntado a 4 personas el número de horas que trabaja al día. Las respuestas están recogidas en la siguiente tabla, ¿sí? Vale. Una persona comenta que trabaja 7 horas al día, porque X sub Y es el número de horas que trabaja al día. Otra persona respondió que trabaja al día 8, otra persona respondió que trabaja al día 9 horas y otra persona respondió que trabaja al día 10 horas. Vale. Después de haber interpretado ese valor, lo que vamos a hacer es empezar a completar la tabla. Lo primero es que n minúscula es el número suma resultado de estas columnas 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Entonces en este caso n vale 4. Hemos dicho que tiene que coincidir este número con este. La n sub i mayúscula es acumular las n sub i minúscula. La primera la copio. Perfecto. La segunda es 1 más 1, 2. 2 más 1, 3. 3 más 1, 4. Y este valor siempre tiene que coincidir con ese. Bien, nos pasamos a la siguiente columna y me dice que calcule, o sea, que haga el producto de x sub i por la n sub i. 7 por 1, 7. 8 por 1, 8. 9 por 1, 9. 10 por 1, 10. Y como hay casilla para completar, debo de sumar los valores 7, 8, 9 y 10, que en este caso dan un valor de 34. Como en la siguiente columna aparece el símbolo X barra, ¿sí? X barra, debo de primero calcular lo que vale X barra, que se llama, a lo que se le llama media. La media es la suma de los X sub i y n sub i de esa columna, dividida entre n. Entonces, 34 cuartos, ¿bien? La media es 34 cuartos, cuya fracción irreducible es 17 medios. Como esto es un número decimal, en este caso es exacto, es 8,5, tanto se puede trabajar con 17 medios como 8,5, pero cuando el decimal sea con infinitas cifras, es decir, un número racional, para ser lo más rigurosos posibles en el cálculo, deberíamos de trabajar con la fracción irreducible. Yo en este caso voy a trabajar con la fracción irreducible. Bien, una vez que calculamos la media, completamos esta tabla. La x sub i vale 7. Le tengo que restar la media, que es 17 medios. Ese valor lo tengo que elevar todo al cuadrado, ¿sí? Y luego ese resultado lo tengo que multiplicar por la n sub i, que en este caso vale 1. Todo este cálculo vale 9 cuartos. Bien, realizando 8 menos 17 medios, todo ello elevado al cuadrado por 1, obtenemos un cuarto. 9 menos 17 medios, todo ello elevado al cuadrado por 1, todo eso da otro un cuarto. Y luego 10 menos 17 medios, todo ello elevado al cuadrado por 1, da un valor de 9 cuartos. Sumando toda esta columna, 9 cuartos más un cuarto más un cuarto más 9 cuartos, obtenemos el valor de 5. Muy bien. Después de completar la tabla, empezamos a responder a las preguntas. La población. Muy bien. La población es individuos a los que se le ha realizado la consulta. En este caso son personas. Bien. La muestra es la subcolección de individuos a los que se les realiza la consulta. 4 personas. El tamaño de la muestra es el número que tiene la muestra. 4 es a las personas a las cuales le he efectuado la pregunta. La variable estadística, si la respuesta a la pregunta es un número decimal, es una variable estadística continua. Y si la respuesta a la pregunta es un número que no es decimal, es una variable estadística discreta. Entonces, si a uno le preguntan cuántas horas trabaja al día, uno puede decir 2 horas y media.
es decir, un número decimal. Por tanto, la variable estadística en este caso es continua. Muy bien, ya que la respuesta puede ser un número decimal. La media ya está calculada. La moda es el x sub i de mayor n sub i minúscula, que n sub i minúscula tienen todos el mismo, con lo cual hay literaturas que consideran que la moda es ninguna, no hay moda, no hay, y otros comentan que todos o todos están de moda. O sea, el 7, el 8, el 9 y el 10. Todos se repiten de igual modo. Bien, no hay o todos, cualquier respuesta es válida. Ahora, la mediana hay dos pasos. N dividido entre 2, n en este caso es 4, ¿sí? 4 dividido entre 2 es 2. 4 dividido entre 2 es 2. Y ahora nos planteamos si hay algún n sub i mayúscula igual a 2. ¿Hay algún n sub i mayúscula igual que 2? Pues sí. Entonces tengo que efectuar el cálculo que me dice esto. Me dice el x sub i cuya n sub i mayúscula coincida con n medios, es decir, el x sub i cuya n sub i mayúscula es igual que 2, más el siguiente, i más 1, x sub i más 1, si este es un valor, el i más 1 es el que ocupa la posición siguiente, el siguiente, s más el siguiente dividido entre 2. Por tanto, voy a la n sub i mayúscula igual que 2. La n sub i mayúscula igual que 2 es este más el siguiente, 8 más 9 dividido entre 2. 8 más 9 dividido entre 2. Y todo ese cálculo da 8,5. Ya hemos calculado la mediana, ¿bien? Muy bien. Vamos a continuar. El rango me indican que es el mayor x sub i menos el menor x sub i, mayor x sub i 10 menor 7. Es decir, 10 menos 7 igual a 3. 10 menos 7 igual a 3. Bien, la varianza me indican que es dividir la suma de esta columna dividida entre n. Esta columna es la última columna que hemos calculado. Es esta columna. La suma vale 5. 5 entre 4, 5 cuartos. Esto es lo que vamos a poner en la varianza. 5 cuartos. La desviación típica, pues la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 5 cuartos. Es decir, raíz cuadrada dividida entre 2. Como es un número decimal, se dejaría más, así. Siempre a nivel segundo de bachillerato o cualquier curso en el que estéis, pues se valora más la respuesta con fracciones irreducibles. La desviación típica, el coeficiente de variación, nos dice que es la división de la desviación típica de este valor entre la media, con lo cual viene a ser esto, raíz cuadrada de 5 dividido entre 2, ¿sí? Entre, aquí no sé qué se puso. Bien, entre la media. La media era 17 medios. Si dividimos eso entre 17 medios,
Eso es raíz cuadrada de 5, 17avos. Y ese es el resultado del coeficiente de variación. Vamos a terminar con el último ejercicio. Último ejercicio y último tipo, ¿vale? de ejercicios de estadística de una dimensión. Si os fijáis, la diferencia es que ahora no nos dan el x sub y, nos dan intervalos y nos dan n sub i minúscula. La pregunta es, ¿se ha medido? Bueno, el texto del ejercicio es que se ha medido la temperatura en 5 momentos del día, obteniéndose los siguientes resultados. Bien. Un momento del día la temperatura estaba entre 0 y 5, otro momento del día la temperatura estaba entre 5 y 10 y 3 momentos del día la temperatura estaba entre 10 y 15. La temperatura, ¿vale?, es lo que está en los intervalos. La x sub i hace referencia a la temperatura, se le llama x sub i haciendo abuso del lenguaje porque se le llama marca de clase. Es la media del valor inferior del intervalo, valor superior, se suman y se dividen entre 2. Por tanto, en la columna x sub i que debemos de cubrir tenemos que poner 0, en este caso. 0 más 5, todo ello dividido entre 2. Y eso da 2,5. Muy bien. El siguiente, 5 más 10, 15, 15 entre 2, 7,5. O sea, el número que están en la mitad, en el medio, entre 5 y 10. 10 más 15, 25 entre 2, 12,5. Muy bien. Ahora tenemos, siempre que hay una casilla debajo de una columna vacía, vale, la asociamos a que debemos realizar la suma. Bien, entonces a esta casilla, a la suma de los n sub i minúscula se le llama n, o sea, el número total el número total de observaciones, sí, que debe coincidir con esto, 3, 4, 5. 5, debe coincidir con este número que nos dan aquí. Sí, hemos hecho 5 observaciones en 5 momentos del día. N sub i mayúscula es la frecuencia acumulada. La primera se copia, 1, la siguiente se acumula, 1 más 1, 2, 2 más 3, 5. Y siempre este número tiene que dar el mismo que este. La siguiente columna me dice que multiplique x sub i por n sub i minúscula, 2,5 por 1, 2,5. $7,5 por 1, 7,5. Y 12,5 por 3, en este caso, daría 37,5. 37,5. Hacemos la suma total de esa columna y obtenemos 47,5. 47,5. Muy bien, en la siguiente columna, como tenemos el símbolo de la X barrita, o sea, de la media, vamos a primero realizar la media. La media es la suma de las X sub i por la N sub i, es decir, esta columna entre esta. Entonces, en este caso, daría 47,5 dividido entre 5. Eso da, para las personas que tengan la calculadora en el que el resultado se lo exprese en fracción irreducible, pues obtendría la fracción irreducible 19 medios, es decir, el número decimal 9,5. Bien, al ser un número decimal finito, ¿vale?, podemos trabajar con él sin perder exactitud en los cálculos, si este número se obtiene decimal con infinitas cifras o irracional, pues trabajaríamos con la fracción irreducible. Bien, vamos a esta casilla, a esta columna. Entonces, 2,5 en este caso. 2,5 menos 9,5, que es la media. Todo ello elevado al cuadrado.
todo ello multiplicado por 1, eso da 49. Muy bien. La siguiente columna, el siguiente huequito sería 7,5 menos, aquí me equivoqué, perdón. Sería 7,5 menos 9,5, que es la media, todo ello al cuadrado multiplicado por 1, eso da 4. Bien, y ahora 12,5 menos 9,5, que es la media elevado al cuadrado por 3, eso da 9. Y obtenemos la suma de 49 más 4 más 9, un total de 62. Muy bien, una vez que terminamos de completar la tabla, completamos las respuestas. La población es la colección de individuos, o sea, son los individuos a los cuales se le ha hecho la consulta. En este caso, la consulta se la hemos hecho a los momentos del día. Bien, la muestra es la subcolección de individuos a los cuales se le ha hecho la consulta, a 5 momentos del día. Tamaño de la muestra, 5. Vale, variable estadística, bien. ¿Qué le hemos preguntado a esos momentos del día? La temperatura. La temperatura puede ser un número decimal, es decir, ¿podemos medir 12,3 grados? Sí, por tanto, variable estadística continua. Si la respuesta a la pregunta va a ser, o la obtención del dato, como es en este caso, fuese siempre números enteros o naturales, es decir, no decimales, la variable estadística sería discreta, como el ejercicio 1. Bien, en la siguiente consulta que nos hacen es la moda. La moda me dice, se busca, ¿sí?, el primer intervalo con mayor n sub i minúscula. N sub i minúscula, el mayor es este, el intervalo del cual proviene es 10, 15. Perfecto. Lo vamos a copiar. Lo copiamos aquí. Muy bien. Entonces la moda me dice L sub i menos 1. Eso lo que alude es al extremo inferior del intervalo, es decir, 10. Ahora más. Que creemos una fracción. ¿Sí? La fracción en este caso nos dice n sub i menos 1 de dicho intervalo. La n sub i menos 1 de dicho intervalo es 3. Entonces venimos aquí, en vez de n sub i vamos a poner 3. Que le restemos la n sub i menos 1. Si la n sub i es 3, la i menos 1 es la anterior. O sea, la anterior a n sub i minúscula 3 es 1. Muy bien, entonces en n sub i menos 1 vamos a poner 1. N sub i, 2 veces n sub i, hemos dicho 2 veces por 3. La anterior a 3 era 1 y n sub i más 1 es la siguiente a la n sub i, es decir, la siguiente a 3. Pero venimos aquí, después de 3 ya no hay más n sub i, hay n, entonces 0, ¿vale? Ponemos un 0. Y ahora, ¿cuánto de amplio es este intervalo? 15 menos 10, ¿sí? Si algo mide 10 y pasa a valer 15, ¿cuánto se amplió? 5. La amplitud del intervalo, por tanto, siempre es valor extremo superior del intervalo menos extremo inferior. Bien, para realizar este cálculo, ¿sí?, voy a ponerlo así, pues nada, nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría 10. Hay que poner aquí un igual, ¿vale? No lo he puesto porque se cortaba. A ver si así me lo permite poner. Bien, 10 más. Ahora 3 menos 1, 2, dividido entre 5, ¿sí?, multiplicado
por 5, porque 15 menos 2 es 5, y todo eso da un valor, voy a ponerlo entre paréntesis esto, 2 quintos, todo ello por 5. Y todo esto da 12. Pues eso es la moda. La moda en este ejercicio vale 12. La mediana, n dividido entre 2. N dividido entre 2 es 5 medios. 5 medios, es decir, 2,5. Nos dice el segundo paso que busquemos el primer intervalo con n sub i mayúscula mayor o igual que 2,5. Vamos a la columna n sub i mayúscula. Mayor o igual que 2,5, mayor o igual que 2,5, no, mayor o igual que 2,5, sí, tú. Pues este intervalo lo copio. Muy bien. Ya identifiqué el intervalo cuya n sub i mayúscula es mayor o igual que n dividido entre 2, ¿vale? Entonces buscamos el primer intervalo con n sub i mayúscula mayor o igual que n medios. En este caso es el 10, 15. Muy bien. Por tanto, la mediana va a ser el extremo inferior del intervalo, 10. Bien, ahora n dividido entre 2, n dividido entre 2, 2,5. Ponemos 2,5. No se quiere poner. Vamos a ver. Bueno, 2,5, ¿vale? Hay aquí algún error de algo. De formato, ¿vale? N sub i mayúscula, n es n mayúscula y sub i menos 1. N mayúscula sub i menos 1. Bien. Si la n sub i mayúscula, la que era mayor o igual que 2,5 era esta, la n sub i mayúscula, esta es la n sub i mayúscula. La n sub i mayúscula, si la n sub i mayúscula mayor o igual que 2,5 es esta, la n mayúscula sub i menos 1 es la anterior, 1. Entonces, la n mayúscula sub i menos 1 es 1. Bien, ahora la n sub i minúscula de dicho intervalo. La n sub i minúscula de dicho intervalo, 3, perdón. Creo que me confundí, ¿verdad? La n sub i mayúscula menos 1 es esta. Esta es la n sub i mayúscula. Bien, la n mayúscula sub i menos 1 es 2. Disculpadme. Esto es 2. Bien, y la n sub i minúscula de este intervalo es 3. Pues mira por dónde. La n sub i minúscula de este intervalo es 3. Muy bien. Muy bien, ¿cuánto de amplio es dicho intervalo? Este intervalo, pues es 15, el extremo superior, que es 15, menos el extremo inferior, que es 10. Bien. Hacemos este cálculo y esto da 10 más 0,5 tercios, 0,5 dividido entre 3, todo ello multiplicado por 5. Bien, pues esto para quien tenga calculadora con números cuyo resultado de números fraccionarios irreducibles, o sea, fracciones irreducibles, bien, quien no le sale 10,8, 3 periodo. Bien, el 3 se repite infinitas veces y se pondría 10,83 y encima del 3 un arquito. A ver si lo encuentro por aquí.